Sí, lo puse. Hola, hola, hola. Estamos en el horno, que se estará grabando, no sabemos. Y esto mueve por acá abajo. Bueno, estos instrumentos que yo se los presenté en el cuadro, hay dos enfoques. Uno es la planificación en cascada, que es aquella que un instrumento de orden superior le va dando marco al del orden inferior. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Eh? Ahí está. Ahí sale. Ahí sale. Bien. Ahora estaría. Y las filminas las paso por acá abajo, pues. Hola, hola. ¿Ah? Sí, paso por acá abajo yo. Bueno, seguimos. Entonces, esta, este conjunto de instrumentos que estaban puestos en este lado de la columna, acá estaban las modalidades de planificación en el centro y en un costado estaban las disciplinas, ¿sí? En este caso sería un plan a escala nacional del país, de estrategias territoriales, una visión general en función de un modelo de desarrollo, que eso lo han visto seguramente en la primera parte del año, en donde la Argentina está inserta dentro del Mercosur y ciertos corredores estratégicos, que es el contexto en el cual está desarrollado esto, y que a su vez estas ideas generales para el territorio nacional dan marcos o darían marco a ideas de cómo la provincia de Buenos Aires se inserta dentro de estas ideas generales para el país. Dentro de la provincia de Buenos Aires aparece como un área sensible y particular que es la región metropolitana de Buenos Aires. Y por lo cual tiene un instrumento que ustedes analizaron, que son los lineamientos estratégicos para la región metropolitana. O sea, el instrumento para abordar la escala regional son los lineamientos, las directrices o grandes esquemas directores. Son los instrumentos de esa escala. ¿Sí? Dentro de esa escala aparecen como sectores específicos que hay que estudiar en profundidad. Y aparece el concepto de proyecto territorial. Por ejemplo, el proyecto territorial para la cuenca Reconquista, Matanza, los grandes arroyos, las grandes cuencas. ¿Sí? Proyecto de escala territorial. Porque hablamos de eso, que lo voy a profundizar un poquito más adelante, es porque abarcan territorios extensos y más de una jurisdicción. Eso es lo que tiene la complejidad. Dentro de la región metropolitana, después aparecen los planes para cada municipio. También en esta escala aparecen los planes que vieron ustedes el año pasado en Plan 1 de cada municipio que integra la provincia de Buenos Aires. Pero dentro de la región metropolitana, después aparece que la ciudad cabecera, la ciudad central, que es la ciudad de Buenos Aires, empiece a tener su plan urbano ambiental que debería estar inserto en el marco de esos lineamientos, si fuera una planificación en cascada. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro del plan urbano de la ciudad de Buenos Aires, aparece un sector sensible que es el área central de Buenos Aires, que necesita un plan de sector, ¿sí? Un plan más detallado, más de mayor acercamiento, de mayor precisión. Dentro del área central de Buenos Aires aparece un área sensible que era en aquel momento un vacío,
que existía, que era el proyecto para Puerto Madero. ¿Mm? Y acá aparece ya la escala de proyecto urbano. Dentro de un plan de sector aparece un área que necesita un tratamiento específico y aparece el proyecto urbano para Puerto Madero. Esta secuencia que desarrolla lo que vimos en la filmina anterior a nivel conceptual son distintos instrumentos que utiliza la planificación para intervenir, que en este caso no fueron en cascada. No fueron que uno le fue dando marco al otro, sino que fueron saliendo en tiempos, en periodos, en organismos, unos a escala nacional, otro provincial, otro de la Ciudad de Buenos Aires, totalmente desarticulados. ¿Sí? Que hoy la perspectiva teórica de la planificación en el marco de la incertidumbre ven que esta cuestión de la, sobre todo los autores que hoy estamos manejando, ven que bueno, que esta planificación en cascada hoy es muy difícil de realizar y que por ahí lo ven a esta cuestión de que por ahí no estén todos estos instrumentos articulados como una oportunidad de ir desarrollando propuestas para distintos sectores que se pueden ir con el tiempo, a medida que vayan apareciendo los instrumentos, perfeccionando. Pero antes que nada, algo hay. Proyectos parciales, pero existe un marco sobre el cual la gestión local puede llevar a cabo su propuesta de gestión. Bueno, yo acá les voy a mostrar en la filmina siguiente. Esto es Rosario, un caso muy estudiado en cuanto a referente, en cuanto a aspectos vinculados a la planificación. Rosario, dentro de ideas generales que tenía tanto para la ciudad central como el plan estratégico para la región del Gran Rosario, fue encontrando aquellos proyectos sectoriales o particulares que tenían que estudiar y desarrollar en profundidad. Entonces van a ver que estas cuestiones, que estos proyectos no están salidos por ocurrencia de alguien y revoleados, sino que están en el marco de una estrategia general para desarrollar Rosario de una manera equilibrada, sustentable, inclusiva. Entonces van tomando distintos sectores y que cada uno de esos proyectos obviamente necesitan un estudio particularizado en el marco de ideas generales. Bien, hasta acá les he presentado todos los instrumentos, desde los más amplios hasta los más precisos, más acotados. Ahora me interesa, somos arquitectos, ver cómo el proyecto es nuestra herramienta de intervención. Nosotros en los talleres de arquitectura manejamos el proyecto arquitectónico hasta arquitectura 5, primera mitad de año, de acuerdo al taller que cursen, ¿no? En donde la intervención queda en la obra de arquitectura. Y la disciplina que da marco, teoría, instrumentos y herramientas es la arquitectura. Cuando ya pasamos a la escala urbana o un sector urbano, la arquitectura como disciplina nos queda corta, porque no es el objeto de ser. Y ahí aparece lo que les mostré en el gráfico anterior, el urbanismo, como campo de conocimiento que da las teorías y las herramientas y los instrumentos para intervenir a escala de ciudad. Y cuando la escala urbana no alcanza, aparece el ordenamiento territorial. Como arquitectos, entonces, el proyecto nosotros lo incorporamos desde el primer día que pisamos la facultad de arquitectura. Pensamos siempre en proyecto. Y el proyecto es pensar un futuro. Es entender el problema para ver cómo lo planificamos, cómo lo proyectamos, qué accionamos. Nuestra cabeza piensa en proyecto. Y eso es la particularidad que tenemos como arquitectos. El proyecto a distintas escalas. Hasta ahora, la escala arquitectónica y el espacio ha sido como que en nuestra formación ha sido el eje.
Pero yo les mostré el año pasado que 12 de las 20 incumbencias son vinculadas a la planificación. Entonces, también el proyecto a escala urbana y territorial es nuestra expertise. Y es pensar cómo transformar esos territorios, es como arquitectos, tenemos mucho que decir, pero ya sabemos que no podemos estar solos, sino de manera interdisciplinaria. Pero que todo lo que sea el manejo del espacio, las escalas, eso les puedo asegurar que es nuestro métier. Podemos enriquecerlo con la mirada del antropólogo, del historiador, del trabajador social, del biólogo, del ecólogo, del economista, de los abogados. Obviamente que todos nos van a formar y nos van a dar sustento para desarrollar nuestras ideas, que van a ser de un conocimiento que va a salir del campo de la arquitectura y del urbanismo para ser un conocimiento transdisciplinar, porque seguramente necesitamos de todos esos saberes. Pero el espacio, el manejo de las escalas es nuestro. En principio, el primer punto que les quiero presentar es la evolución histórica del concepto de proyecto urbano. Primero, la diferencia, ya se lo dejé claro, entre proyecto urbano y proyecto arquitectónico. Proyecto arquitectónico es el proyecto a escala edilicia. Llegamos hasta un hospital, un complejo de vivienda que hacen en arquitectura, ¿sí? Hasta ahí estamos. Cuando ya pasamos de la escala de la parcela y ya empezamos a pensar una manzana o más de una manzana, ¿sí? Ya ahí estamos pensando un sector de ciudad. Y ya ahí aparece el proyecto urbano como herramienta para intervenir. El proyecto urbano surge, como dice acá la segunda historia del proyecto urbano de Manuel Solá Morales, es un libro que salió allá, yo puse la versión 2007, pero ya estaba antes. Lo que dice es que, bueno, que el proyecto urbano y la intervención en sectores urbanos en nuestra disciplina se puede remontar en un primer momento a las intervenciones del barón Hauman en París y en un segundo momento, o en un momento también de continuidad, a todas las intervenciones de la posguerra, los Cielum, todos los planes que ustedes ven en historia, que tienen que ver con cómo la disciplina se posicionó frente a cómo recomponer las ciudades que han sido eh, atacadas o han sufrido procesos de guerra, por un lado, o también cómo ha sido la disciplina, ha aportado herramientas para que pensar ese crecimiento de la gente que iba a las ciudades en busca de trabajo en función de una sociedad en donde la industria era el motor de ese momento. Esa es la primera versión. Pero aparece una segunda versión que dice Solá Morales, allá por la década de los 80, principio de los 90, en donde se le cuestiona a la planificación esa mirada abstracta de la zonificación y de que solamente eran libros y documentos muy grandes y en donde en realidad todo quedaba en manos de la norma y no había la intervención concreta en la ciudad, se veía que se producía en sectores urbanos importantes. Entonces, en aquel momento aparece un debate plano-proyecto, ¿sí? Porque estaba toda una corriente en donde el proyecto pasó a ser como una efervescencia en aquella historia, en donde frente a que los arquitectos habíamos perdido un poco el comando porque la planificación nos quedaba un poco lejos, aparecía que el proyecto era la forma de intervenir sin plan. Y ese debate de aquellos momentos, ustedes son jóvenes, pero a mí me tocó, en la década de los 80, era el Plan de Barcelona. Los que nos formamos en aquella época era ese debate. Y hay un libro, y hay varios libros, el libro amarillo sobre la Villa Olímpica, el libro blanco de plano proyecto, y ahí se instala nuevamente este rol del proyecto, del Estado que interviene en la ciudad y que transforma. Bueno,
A partir de ahí aparece esa primera puesta en escena del proyecto urbano como que la mano del arquitecto que proyecta, que piensa, configura esos sectores urbanos, define trazados, usos, morfologías, construye un espacio, empieza a ser fuerte frente a una norma que simplemente pone indicadores y que después quien construye, a partir de esos indicadores, el sector privado parcela a parcela. Es una manera que se vuelve a intervenir en la ciudad a partir de sectores. Otro autor que también habla sobre el proyecto como instrumento de intervención es, el otro es arquitecto, historiador, Solá Morales, barcelonés. Él, el que voy a decir, es sociólogo, urbanista, tiene una formación más amplia, que falleció hace poco, que en su libro La Tercera Revolución Urbana sitúa al proyecto en el marco de dos grandes sociedades, ¿no? La sociedad del hipertexto y del conocimiento, del capitalismo cognitivo. Y cómo el proyecto, en ese marco de sociedades, empieza a ser como una herramienta de negociación que tienen los estados para poder articular con el privado. ¿Sí? Como que se transforma en esos sectores urbanos como una herramienta para transformar sectores urbanos degradados o vacíos, sin uso o con un cambio de uso, como vamos a ver, y que empiezan a ser como herramienta de negociación que tienen los gobiernos locales para atraer capitales y poder desarrollar sectores degradados en un mundo en donde el capitalismo se transforma a nivel global y se mueven los capitales buscando, como alguna vez lo he dicho, los nichos de mayor rentabilidad. En ese marco también está el enfoque de Franco Archer. Después, con Alejandra González Bifis, docente de esta cátedra, desarrollamos la noción de proyecto urbano y encontramos como tres grandes familias de proyectos urbanos que, que tiene que ver con momentos de las disciplinas y paradigmas. Esto que le decíamos, lo que vieron en teoría, no lo pierdan, lo ténganlo y actualícenlo, porque las teorías van cambiando. Y acá es un buen ejemplo para ver ese cambio de cómo las teorías y los paradigmas van cambiando, quizás por décadas, quizás como todo cambia tan rápido, ahora el cambio cambia y lo que antes era por década, y capaz que ahora en quinquenios se cambia, qué sé yo, no lo sé. Pero en aquel momento, esa primera generación que yo les conté del Plan de Barcelona, de la Villa Olímpica, se insertaba en este marco de paradigma del proyecto urbano morfologista, es decir, aparece la forma, el diseño, fragmentario, porque se entendía que no era necesario tener una idea de la ciudad general para poder transformar un sector, sino que directamente se podía transformar el sector sin un proyecto de ciudad más abarcativo. Y operacional. ¿Operacional por qué? Porque se entendía que la norma era un instrumento pasivo, pero que el Estado no salía a intervenir y a generar ciudad en un sector de la misma. Entonces, bueno, aparecen estos debates que ya los presenté entre plan-proyecto, entre norma y abstracción. Y aparecen varias, tanto en Europa como acá, por ejemplo, acá salieron las 20 ideas. Siempre en aquel momento los paradigmas y las propuestas acá llegaban 10 años de atrás, generalmente, porque antes no estaba la revolución tecnológica. Entonces nos enteramos por los libros que llegaban en barcos o en aviones y llegaban atrasados. O sea, siempre veníamos como atrasados nosotros. Ahora ya no, el conocimiento es instantáneo. Posteriormente de esta primera reivindicación del proyecto urbano, bueno, empieza a asociarse el proyecto urbano a una mirada más especulativa de los grandes capitales, ¿no? Entonces, los gobiernos locales veían que cualquier sector bien posicionado dentro de la estructura urbana era una buena posibilidad de generar negocios.
y generar rentabilidades. Entonces aparece esta mirada del proyecto urbano estratégico y especulativo de los 90, en donde, bueno, ahí nuevamente aparecen ciertos debates, ¿no? En donde los grandes capitales, las ciudades ponían, y Puerto Madero es un ejemplo, por ejemplo, de eso, en donde se buscaba traer los grandes capitales, las grandes empresas internacionales que comandaban la economía global, y aquellas ciudades que eran capaces de gestionar estas piezas urbanas. Puerto Madero tienen 170 hectáreas. Entonces, poder llevar a cabo una operación de transformación de esa envergadura implicaba que esa ciudad tenía capacidad de gestión y tenía capacidad de convocar actores privados para llevar esos desarrollos. No es fácil desarrollar un sector o un barrio nuevo como fue Puerto Madero, con todas las críticas que uno le puede hacer y las tiene. Pero hoy es una realidad. Y en ese momento, Puerto Madero era visto como la capacidad que tenía la ciudad de Buenos Aires de situarse en el concierto de las ciudades globales, porque tenía una intervención de prestigio, como se llamaba en aquellos momentos, ¿no? Que la hacían como una insignia de ciudades globales. Obviamente que esta modalidad se repitió en todas partes del mundo, que un autor habló de la McDonaldización del urbanismo, porque vos ibas a todos los lugares y todas las intervenciones tenían programáticamente eran iguales, encontrabas lo mismo. ¿Sí? Lo que hablábamos de la escala la clase anterior, que el programa define la escala con la clase de Eva. O sea que el programa eran todas iguales. Vos estabas en toda la ciudad y te sentían en el mismo lugar. Edificios en altura, McDonald's, comercio, todo prestigio. Concesionarias de autos de alto nivel. Todo lo que hemos paseado por estas intervenciones encontrábamos lo mismo y vos no te das cuenta dónde estabas. La crítica a esa forma y a ese enfoque del proyecto urbano llevó ya a partir de la década del 2000, ya en el siglo XXI, a ver de que el proyecto urbano también servía como un instrumento, no solamente para los grandes capitales y con un fin especulativo, sino que era un instrumento que desde la disciplina aportaba o podía incorporar desde una mirada ambiental, podía tomar sectores con problemáticas sociales, asentamientos precarios, y que podía tener también una mirada multiescalar. Es decir, empezar a ver no solamente el proyecto en un sector de la ciudad, sino empezar a trabajar el proyecto a nivel territorial. Entonces, todo eso empieza a generar distintas formas de intervenir en donde el proyecto urbano se ayorna y se articula con la visión anterior. En un lugar se busca generar rentabilidad para poder intervenir en aquellos sectores en donde el capital no va a ir a intervenir. Por ejemplo, refuncionalizar, mejorar una villa o un asentamiento precario. Para eso el Estado necesita recursos. ¿Y de dónde lo va a sacar el recurso? Bueno, de estas operaciones de prestigio se supone que deberían generar una rentabilidad que el gobierno podría redistribuir en los sectores degradados. Esa era la perspectiva que se tenía y que hoy es la que predomina con respecto a estas intervenciones. Es la que predomina, pero la de los 90 sigue vigente, no se perdió la mirada especulativa y esa. Ambas están, coexisten. Sí creo que se perdió la primera generación, esa ya como que no está, digamos. Bueno, me pasé, me parece. Bueno, acá yo en las filminas van a ver ustedes que yo le fui poniendo de la componente ambiental, ejemplos, de la componente social, ejemplos, para que ustedes tengan casos para poder profundizar e investigar. Y también, si no me equivoco, les puse de lo interescalar.
o multiescalar. Componente social, componente ambiental. Y la primera es ambiental y multiescalar. Esos proyectos territoriales que toman varias jurisdicciones, varios municipios. Ahí los tienen para que ustedes puedan buscarlos de acuerdo a sus necesidades y expectativas a futuros. Bueno, pero un tema que es importante es que quien terminó de mejor entender, conceptualizar e instrumentar la noción de proyecto urbano es la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es un ejemplo, diríamos, paradigmático en Latinoamérica de cómo el proyecto urbano de esta nueva perspectiva es incorporado, con un enfoque de equidad territorial. Cuando decimos el enfoque de equidad territorial, ¿a qué me estoy refiriendo? Es una manera de tratar de dar respuestas a las desigualdades. Es decir, la equidad lo que busca es sopesar la desigualdad. ¿Y de qué manera? En vez de intervenir en zonas estratégicas, en donde el capital va, en el caso de Medellín lo que se buscó es cómo este instrumento es aplicado a los distintos barrios de la ciudad, llevando intervenciones como que eran equipamientos públicos, bibliotecas, escuelas, centros culturales, distintas actividades o equipamientos que iban con otras actividades secundarias, armando y regenerando sectores marginales que iban ocupando la ladera de Medellín y que necesitaban, con operaciones de accesibilidad, mejoraban que esos territorios que eran asentamientos informales se vayan reconvirtiendo a partir de dos estrategias. Brindar accesibilidad, y aparece todo un sistema de transporte, y dotarlos de equipamientos culturales, biblioteca, jardines, equipamientos, canchas deportivas. Bueno, todas esas obras de arquitectura, escuelas que ustedes ven, que seguramente en algún taller le muestran, de Manzanti, bueno, todo el equipo Felipe Massa, todos los equipos colombianos de arquitectos que lo ven en la arquitectura, desde la obra de arquitectura, están insertas desde este marco de proyecto de ciudad, de proyecto de pensar cómo recuperar sectores degradados, en el marco de lo que se ha denominado el urbanismo social, que a mí me jode un poco que adjetivemos al urbanismo como social, porque en realidad el urbanismo tiene una naturaleza social. Es por naturaleza social. Lo mismo cuando me pasa en arquitectura que hablamos de vivienda social. ¿Que estamos siendo peyorativos? ¿Hay una vivienda para pobres y otro para ricos? La vivienda es la vivienda y el urbanismo es el urbanismo. ¿Sí? Pero lamentablemente, frente a los avances especulativos, hubo que adjetivar el urbanismo y reforzar la idea de lo social. Bueno, esto es muy interesante. Nosotros en la bibliografía lo tenemos a Arbeláez, que es el autor que desarrolla esto, y ahí el planito de las distintas intervenciones en los distintos barrios que tenía pensado Medellín. Como síntesis, y no lo voy a desarrollar, no se asusten, todo lo que yo fui narrando en la clase lo sinteticé en este cuadro, para que ustedes lo analicen y lo estudien. No lo voy a desarrollar, porque lo mismo que ya lo dije, sintetizado. Lo metí en cuadrito. No es un mapa conceptual, pero es un cuadrito, que lo fuimos armando para el concurso del año pasado de cátedras con Licia. Es una autoría compartida. Están todos estos autores que están acá y quien sabe mejor es Licia, porque le queda divina las cosas. A mí me quedan horribles, pero ella tiene una habilidad para presentar mucho mejor que yo. Pero es de construcción conjunta. Bien, esto como síntesis de esta evolución. Ahora bien,
vamos a preguntarnos qué es un proyecto territorial. Yo creo que algunas cuestiones ya he hablado de lo que es un proyecto territorial. Por un lado, es un proyecto de escala amplia. Digo amplia, grande, porque toma una superficie importante y toma más de un municipio. Por ejemplo, una cuenca, ¿sí? Podría ser. Por otro, implica ir entendiendo ese territorio como un palimpsesto, que tiene una historia. Y esa historia hay que irla develándola y ir interpretándola para poder entender cómo ese territorio tiene un devenir y cómo a partir de ese devenir proyectamos su futuro. Y van a ver que hay muchos tipos de proyectos territoriales de acuerdo al devenir que le ha generado su historia. Siempre lo que se busca es conocer para intervenir. Nunca en nuestra disciplina conocemos por conocer. Siempre buscamos conocer para actuar, para intervenir. Y por lo tanto hay un objetivo por detrás. Bueno, más de lo mismo en qué es un proyecto urbano, que se trata de entender los problemas del interior del territorio que uno está analizando para pensar estrategias a futuro. Hay distintos tipos de proyectos territoriales. Y acá me tomo de este texto de Pérez Bustamante, que ha reconocido aquellos que tienen que ver con corredores industriales, que han, en su momento, la industria, como yo dije, era el motor de la economía. A partir de los 70, la industria deja de ser el fuerte y aparecen los capitales financieros, y hoy estaríamos dentro del capital cognitivo, en donde el conocimiento es lo que genera riqueza, contrariamente a lo que piensan los gobernantes, que financian las universidades y la educación. Hoy, aquellas sociedades más cultas y más desarrolladas están en el conocimiento. La economía del conocimiento mueve el mundo. Estamos equivocados si las finanzas se creen que mueven el mundo. Hoy, si lo fueron. Y tampoco la economía del conocimiento es cómo se genera hoy el capital, que no me quiero ir para ese lado. Pero bueno, lo importante es que sepamos que los territorios, la industria en algún momento fue el fuerte, la sinergia de motor de desarrollo, que después fue reemplazado por otros elementos. Entonces esos territorios degradados, venido abajo, sin desarrollo, empezaban a necesitar un proyecto territorial que le diera una visión de futuro. Y ahí aparece este tipo de intervención. Pero también conocemos que hubo cambios en cuanto a la movilidad y que hubo territorios que, por ejemplo, se estructuraron a partir del ferrocarril en alguna época, que fue un elemento urbanizador del país, y que después, por un cambio del modelo en los 40, 1940, 1960, 70, el modelo automotor y el modelo de transporte de carga, empezó a competirle, y bueno, y ahí el ferrocarril empieza a perder presencia y empiezan a levantarse ramales, y ciudades y territorios que se estructuraron en torno al ferrocarril, bueno, veían que perdían posibilidad de desarrollo. Bueno, ¿cómo pensar un nuevo futuro a partir del ferrocarril en su historia pasada? Pero que sea como un elemento para contar y que sea como un elemento para reactivar esos territorios. ¿Cómo armar el proyecto territorial a partir de esa historia del ferrocarril como un elemento fuerte? Bueno, hay proyectos que lo abordan desde ese lado. Otros es que, por ejemplo, otro elemento de desarrollo en el pasado, ustedes saben que las vías navegables eran como un motor de desarrollo. De hecho, uno de los orígenes, ya muy allá, al origen de la ciudad,
estaba ¿en dónde? En el cruce de camino o sobre estructuras, sobre ríos o arroyos importantes, en donde los fenicios y en aquel momento eran los que generaban la economía. Y ahí se generaban en ese momento los puntos estratégicos para las ciudades. Bueno, los arroyos, los ríos fundamentalmente que estructuran, fueron fuente de generación de actividad. Y que bueno, que generaron asentamientos humanos y localizaciones que al tomar predominancia otros modos de transporte y otra manera de comercializar, perdieron ese valor que tenían, entonces perdieron posibilidad de desarrollo. Bueno, también repensar esos territorios desde la nueva manera, desde las nuevas economías, desde la nueva agricultura, desde la nueva forma de producir. Bueno, me parece que hay otro tipo de proyectos urbanos territoriales que ponen en valor esos territorios. Y aparecen como el más representativo, que es el más eh, que contiene un poco de todo y que trasvasa varios territorios y países, que es el IVA Angel Park. Es más extenso, es el más complejo de todos los proyectos territoriales que hoy se conozcan y que, bueno, que aparece, que incorpora en su recorrido, ahí yo pongo 17 ciudades, es un río que se estructura a partir del Rin, que es un río muy importante. Bueno, distintos tipos de proyectos territoriales. Con eso es una escala que nosotros no hemos abordado, no abordamos, y nosotros abordamos este instrumento que es el proyecto urbano de alcance regional. No hemos abordado el proyecto territorial. Otros años hemos hecho esa experiencia de proyectos territoriales cuando tomamos el área rural y el área del parque agrario. Otros, si pueden ustedes, en la bibliografía de la cátedra, en la publicación de los 10 años de la cátedra anterior, van a encontrar trabajos en donde hemos tomado y hemos utilizado este instrumento del proyecto territorial. No es el caso de este año. Este año nos vamos a manejar a escala de proyecto urbano de alcance regional. Entonces ahí el proyecto urbano empieza a tener qué es el proyecto urbano, ¿no? ¿Qué es? Entonces, acá digo, desde la cultura arquitectónica está visto de una forma, que es, ¿no? Cómo generar un espacio, cómo armar un espacio para el desarrollo de una determinada sociedad. Porque ya, vuelvo a decir, traspasamos la escala arquitectónica. La arquitectura va a estar incluida dentro del proyecto urbano. Desde el planeamiento, la noción de proyecto es vista como un instrumento más de intervención, como yo lo vi, como lo mostré recién. Está el plan, digamos, pero el proyecto es una escala un instrumento que está dentro de un instrumento mayor que es el plan. O debiera estar, como decía hoy. Y finalmente la mirada de Asher, que ya se la dije, que es que sirve como una herramienta para analizar y negociar. Está vista así. Negociar desde muchos aspectos. Yo lo di desde el punto de vista de conseguir recursos, pero acá hay que negociar con quiénes van a habitar ese sector, porque van a ver que si yo tomo algunos de los proyectos urbanos, trabajan en el vacío. Entonces quizás no hay gente viviendo ahí, en el terreno que tenemos que trabajar, pero sí en los entornos, que deben aceptar lo que se va a hacer ahí. Pero muchas veces tenemos que negociar el programa y que tiene que ser aceptado porque intervenimos en tejidos, en áreas históricas, por ejemplo, que ponemos en valor. Regeneración se usa mucho ahora, o revitalización se usaba antes. Y ahí hay gente viviendo, con lo cual hay que negociar con ellos, consensuar sería la palabra también, de qué vamos a hacer. Cómo hacer que esa intervención no genere gentrificación. Es decir, que yo pongo en valor, el Estado interviene y los que están viviendo ahí se tienen que ir porque se sube el precio de todo, y se van y viene gente nueva, de otro poder adquisitivo. Entonces,
es un problema que muchas veces hay que atender en este tipo de intervenciones. El proyecto urbano tiene como características las que listo acá. Por un lado, que intervienen sobre una pieza de la ciudad importante. No es una parcela, dos parcelas. ¿Sí? Por lo menos dos, tres manzanas hay, sobre las cuales esa pieza urbana, de acuerdo a dónde esté localizada, va a tener un rol más o menos estratégico para esa ciudad, para esa estructura física que están analizando urbana ustedes. Ese nivel de compromiso y de inserción lo tienen que poder leer bien. Porque aunque erren, ¿qué valor tiene esa pieza y qué repercusión puede llegar a tener en su entorno inmediato o en un entorno más amplio? Le van a errar en el tono de la intervención. Entonces, muy importante poder leer ese valor de la pieza urbana que van a intervenir. Bueno, en tanto pieza urbana importante va a generar transformaciones que uno debe, desde la planificación, preverlas para que esas transformaciones y la mejora sean términos compatibles. Porque muchas veces si le erramos en la intervención, puede ser que el sector, en vez de mejorar, vaya para atrás. Entonces, transformación y mejora, como siempre digo yo, deberían ser vocablos que como arquitectos o urbanistas debemos asociarlos, porque no toda la transformación es mejora. Si yo tengo un área verde y la cemento toda, seguramente de las nuevas perspectivas no va a ser una mejora porque estoy impermeabilizando, estoy generando, perdiendo biodiversidad, estoy interviniendo de manera incorrecta. Entonces, siempre que nosotros como arquitectos actuamos, transformamos. Eso te da un poder muy importante, por lo cual debemos ser muy responsables en cómo intervenimos. ¿Mm? No te voy a decir, no, a veces lo asocio con los médicos. Los médicos tienen un poder porque le erran en el diagnóstico y no contamos. Nosotros quizás no es tan fuerte, pero podemos generar prejuicios o perjuicios a la ciudad muy importantes. Si no damos con una intervención atinada, justa. Entonces, o con una obra de arquitectura, si estuviera en el taller de arquitectura. Tenemos un poder importante. Bueno, sigo. Se sitúa en una escala intermedia de la ciudad, porque no es ni el proyecto de arquitectura, ni es el plan para la ciudad. Es sobre un sector, está en una escala intermedia, ¿sí? Del proyecto. Va a incidir en las tendencias generales de la ciudad. Seguramente más en este caso, que es un proyecto urbano de escala regional, de alcance regional. Entonces, va a generar un cambio en las tendencias. Tienen ese poder ustedes con el programa que van a armar. Digo, tienen poder para asustarlo un poco. Pero bueno, es eso, digamos. Necesita múltiples actores, públicos, privados, de ambos. Y generalmente, muchas veces, tiene más de una jurisdicción involucrada, porque en este caso, si bien es una intervención de escala local, como siempre digo, este proyecto urbano debe ser convalidado en provincia, con lo cual para que se pueda hacer tiene que estar en el marco del 8912 y la ley de hábitat, y a su vez seguramente hay obras de infraestructura de escala nacional que involucran seguramente alguna, entonces necesitamos que van a haber distintas jurisdicciones y disciplinas formando parte. Y después, para que esto no quede en un dibujo, se necesita pensar un modelo de gestión. Eso que le mostró Eva la clase pasada en uno de los trabajos de los estudiantes y que ustedes tienen el PDF. En definitiva, son intervenciones que operan sobre un área problemática de la ciudad
y que lo que intenta es revertir ese problema y posicionarla de una manera positiva que le dé precisamente mejor calidad de vida a ese sector de la ciudad en el que está inserto. Por su envergadura, seguramente va a incidir en la configuración urbana de la ciudad, lo que venimos hablando. En este caso está la imagen de Puerto Madero, y que seguramente para llevarlo a cabo vamos a necesitar inversores públicos y privados. Seguramente el modelo va a incorporar que el Estado se va a encargar de todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y los espacios comunes, y el privado va a desarrollar las parcelas o las manzanas que salgan a la venta. El Estado, con la comercialización de la tierra, debería llevar a cabo esas infraestructuras y espacios comunes. Por lo menos para que sea una operación de suma cero, pero siempre decimos que estas operaciones en lugares estratégicos deberían generar un plusvalor para invertir en sectores que el capital no actúa. Existen distintas intervenciones, distintos tipos urbanos, así como vimos distintos tipos de proyectos territoriales, existen distintos tipos de proyectos urbanos. Aquellos que están abocados, como hoy decíamos, en vacíos, vacíos que han quedado o porque han sido una urbanización en patchwork o porque han tenido un uso que hoy dejaron de tenerlo, por ejemplo, todos los frentes litorales a partir de la relocalización de puertos, o que se han cerrado industrias que estaban en torno a las vías navegables y se han trasladado. Entonces ahí aparece un suelo ocioso, vacante, en zonas estratégicas que se ponen en valor. Después también puede ser porque ha habido zonas de aeropuertos que han quedado en zonas muy urbanizadas y que esos aeropuertos ya dejan de ser operacionalizables porque ya hay gente en su entorno, entonces los conos de aterrizajes no pueden funcionar, o porque hubo un cambio en el tema de seguridad, entonces aparecen terrenos militares que pasan a ser públicos, que sería como el caso del trabajo que ustedes van a hacer. Estamos trabajando con esa hipótesis, ¿no? De recomponer a la ciudad ese gran vacío del batallón. Bueno, distintos, o ferrocarril, el ferrocarril que ha modernizado su infraestructura y entonces necesita menos superficie porque ha incorporado tecnología o porque no pasa más el ferrocarril y quedó el vacío. Distintos espacios que empiezan a quedar y que son los que seguramente ustedes van a trabajar en los talleres de arquitectura. Pero también hay operaciones en el tejido. No es solamente proyectar el vacío. Por ahí hay operaciones, como dije, en los centros históricos, que hay que poner en valor, o en los asentamientos precarios, que hay que refuncionalizar y hay que dotar de infraestructura, mejorar la calidad de vida. Entonces, hay otras intervenciones que no solamente se trabajan en el vacío. El alcance, lo que venimos hablando, el que ustedes tienen que hacer es el de alcance regional. ¿Y qué define el alcance? El programa, las actividades que ustedes definan que van a ser parte de su proyecto urbano. Eso es lo que le va a dar el alcance. ¿Sí? Si yo pongo una delegación barrial, municipal, bueno, el alcance va a ser local. Si yo pienso un edificio para el CENAR, bueno, voy a tener una escala más regional, nacional, porque el CENAR vienen atletas de todo el país. Entonces depende los equipamientos que yo piense, va a ser. Y depende del programa. Fíjense que yo estoy hablando de equipamiento. Si lo pienso solamente desde el punto de vista especulativo, inmobiliario, voy a tener un gran porcentaje de vivienda que voy a sacar al mercado. Entonces, lo que hace ciudad es el equipamiento. El caso de Medellín, estudien las intervenciones de Medellín. Digo porque el programa define el perfil del proyecto urbano. ¿Tiene un perfil especulativo? ¿Tiene un perfil social? ¿Cómo es? Bueno, de alcance local, bueno, son intervenciones de menor escala. Una intervención, por ejemplo, de mejoramiento barrial, no va a tener una repercusión quizás
regional, pero sí importante porque va a mejorar un barrio, no solamente el barrio del asentamiento precario, sino todo su entorno. ¿Mm? Son de alcance más restringido. ¿Cuáles son los componentes que tiene un proyecto urbano? ¿Mm? ¿De qué se compone un proyecto urbano? ¿No? Entonces ahí tenemos, por un lado, la propuesta urbanística, que es la propuesta que hacemos en los talleres de arquitectura. Generalmente se llama plan maestro. ¿Mm? No me- y lo que algunos lo llaman peor, master plan. Son más top. A mí me gusta llamar propuesta urbanística plan maestro. Que es esa forma general de cómo vamos a generar un sector de ciudad. ¿Mm? Cuáles son los trazados, cuáles son las morfologías, qué tejido, dónde está el espacio público, dónde van los equipamientos. Es la forma gruesa, la definición gruesa que después va a aparecer la instancia arquitectónica que sobre ese master plan, como le llaman, o plan maestro, propuesta urbanística, van a sacar a concurso sectores para que esa idea gruesa general empiece a tener también esa diversidad que tiene la ciudad, en donde las parcelas se van haciendo por distintos desarrolladores o sectores privados y da una idea de diversidad dentro de la uniformidad, para que no sean sectores monótonos, todos iguales, ¿no? En donde uno no encuentra diversidad. Cómo hacer un sector de ciudad también es un desafío para la disciplina. ¿Mm? Por otro lado, esa propuesta urbanística, que es la que generalmente llegan a desarrollar en los talleres de arquitectura, necesita de una propuesta de gestión para llevársela a cabo. Es como los proyectos de arquitectura. En arquitectura vemos hasta el proyecto, anteproyecto, pero después tienen producción de obra que a ustedes le dan las herramientas de cómo ese proyecto que desarrollan en los talleres de arquitectura lo podrían llevar a la práctica, ¿no? Bueno, nosotros en este nivel 2 lo que intentamos es complementar el conocimiento proyectual de los talleres de arquitectura brindándole lo que incorpora una propuesta de gestión, ¿sí? Para que ustedes puedan enriquecer sus proyectos incorporando los conocimientos de esta materia. Seguramente no van a llegar quizás a aplicarlos ahora en Arquitectura 5 porque están en simultáneo, algunos quizás sí, pero sí lo pueden sumar, como digo, en el proyecto final de carrera. A ese plan maestro que desarrollan en Arquitectura 5 y que lo toman como marco para desarrollar su proyecto de arquitectura, que va a ser el TFC, le podrían incorporar esta cuestión del modelo de gestión que nosotros le estamos dando y que le estamos pidiendo que ejerciten acá. Bueno, y después acá están las 3 etapas que se piensan en un proyecto, que es lo que mostró Eva en el ejemplo de un estudiante, de un equipo como ustedes en otros años, la etapa de concientización, formulación y operacionalización, y cómo identificar actores según sea la proveniencia, si es público, privado o mixto, y primero se identifica, después pensamos cuál es la lógica y después pensaríamos de qué manera, si su lógica va a ser oponerse al proyecto que vamos a hacer o van a estar a favor. Si está a favor, trato de entusiasmarlo que siga estando más a favor. Y si está en oposición, ver de qué manera en procesos participativos logro que esa persona que se opone por lo menos pase a estar neutra, que no sea algo que me va a inviabilizar la propuesta. ¿Mm? Después están los instrumentos para que esto pueda llevarse a cabo también. Un proyecto de esta naturaleza necesita instrumentos. Algunos que son de gestión. Por ejemplo, un instrumento institucional es estas operaciones son difíciles que estén llevadas por el mismo equipo municipal que atiende lo cotidiano de una ciudad. Sean manentes especiales o sociedades de economías mixtas en Francia o corporaciones
entes específicos, con fines específicos, con recursos específicos, como la Corporación Puerto Madero. Y como así puedo nombrar otros ejemplos. Necesitan instrumentos legales porque vamos a incorporar suelo que no tenía uso si estoy trabajando en un vacío y le vamos a dar nuevos usos, vamos a dar indicadores. Entonces ahí va a aparecer un proyecto normativo para que el Consejo Deliberante de esa ciudad lo apruebe y haga que eso pueda ser ahora, tener indicadores, tener forma de poder desarrollarlos. Hay instrumentos de comercialización, es decir, cómo el Estado sale a negociar y a vender el suelo, con qué instrumento, de qué manera el Estado puede comercializar suelo. Y hay instrumentos económicos, cómo financiar estos proyectos. O sea, todos esos son instrumentos que se necesitan para llevar a cabo, como una obra de arquitectura, lo necesita todos estos instrumentos, pero de otra escala. Acá estamos pensando en hacer un sector de ciudad. Hay instrumentos para la participación ciudadana de diversa naturaleza, para sintetizar, no los voy a desarrollar, están acá. Y también es importante, un importante proceso de difusión. Es importante que estas intervenciones desde el inicio, desde la concepción, se empiecen a instalar en la sociedad, para empezar a ver las reacciones que existen, que esas reacciones, cómo las vamos tratando de amortiguar, cómo escuchamos y nos aportan esas reacciones para mejorar nuestro programa e incorporar esas miradas que cuestionan. Es decir, cómo a partir de estrategia de difusión voy trabajando la viabilidad futura del proyecto. Que no se me pare en algún momento, que el proyecto quede, que no se puede implementar porque tengo la mayoría de la sociedad en contra. ¿Mm? Como síntesis, este es un modelo de gestión de Puerto Madero, que lo hice, está sacado de mi tesis doctoral. Todo esto que conté, como está el cuadrito ese que le mostré, es como que cierro la clase con un ejemplo que tiene todo. Este es el modelo que utilizó la ciudad de Buenos Aires para llevar Puerto Madero, donde están las etapas, los instrumentos y procedimientos, las instituciones y los principales actores que participaron y las actuaciones. ¿Quién tuvo actuación en cada una de las etapas? Y creo que me queda ahora algunos proyectos que se los dejo para que ustedes vean. Este está contado por Licia y se los presentó como un elemento para que ustedes vean que es el plan especial de ordenamiento urbanístico del batallón en Rosario. Sale por un concurso público, Licia lo cuenta, y que a partir de ese concurso después aparecen distintos actores que van gestionando distintos sectores de ese plan maestro general, de esa idea general. O sea que el instrumento del concurso público, en donde los arquitectos, armando equipos interdisciplinarios, podemos participar, es una herramienta de esta escala. Bueno, ahí aparecen las distintas variables que se tienen en cuenta para ir pensando un proyecto urbano de esta naturaleza. Y acá les pongo un instrumento normativo de cómo ese proyecto urbano se puede después codificar para hacer una norma. Esta es otra experiencia, este es otro concurso en San Nicolás, que también es un predio de seguridad, que salió a concurso, que ganó el estudio Vare Gerardo Caballero, en donde también aparece la vinculación de la ciudad con el río, y ahí había toda una propuesta para hacer, y bueno, y cómo este equipo piensa, primero sitúa su pieza urbana, que es la del concurso, en todo el frente litoral ribereño de San Nicolás y lo empieza a ver como un componente más de ese un todo, cómo se armó el propio equipo, se tuvo que armar esa idea de totalizadora, la escala de a dónde esa pieza, de qué forma parte esa pieza. En el caso de ustedes forma parte del eje noroeste, no hay duda. Sale cantado y se lo estamos dando. Pero muchas veces en un concurso te dan el terreno nada más. Y vos tenés que encontrar el alcance
y contextualizarla. Bueno, es lo que hizo este equipo en una de las filminas en esto que está acá. Esto es propuesta del equipo. Y después, como todos, las variables que integran un proyecto urbano y también algunos elementos normativos por acá. ¿Mm? Cómo repiensan el modelo de ciudad, cómo la ciudad llega al río. Bueno, para que lo estudien, no es para que se lo cuente, pero para que tengan de referencia al momento de pensar el batallón. Más de lo mismo. Ahí, por ejemplo, en esta lo que muestro es cómo piensan, una vez que tenés el todo, cómo estas partes son las que van a sacar estas manzanas, salen al mercado y cómo estas manzanas después salen a su vez en parcelas para que esa manzana tenga diversidad en su conformación. Pero la forma gruesa, los parámetros de la envoltura del edificio que va a salir a comercializar, ya está definido. Entonces, por sumatorias de parte, consiguen la totalidad de la manzana con una prefiguración previa. Este es otro ejemplo de playas ferroviarias, que se los dejo también para que investiguen. Los que cursan conmigo arquitectura ya las vieron todos. Son proyectos en donde se dio en el gobierno en la ciudad una serie de concursos, Playa Liniers. Yo acá que traje, la de Palermo, distintas playas ferroviarias que sacaron a concurso, que también convocó a arquitectos, urbanistas, paisajistas, economistas, abogados, en equipo interdisciplinario, a pensar cómo poner en valor esos vacíos y cómo resolver muchos temas que genera el paso de una vía del ferrocarril, fracturas urbanas de un lado y del otro de los barrios. Bueno, cómo pensar, cómo recomponer esas fracturas, cómo volver a darle. El ferrocarril generalmente es un factor degradante en la zona en donde está, y bueno, cómo poner en valor esas zonas. Bueno, creo que ahí es todo. Creo que este sí es el último. Generalmente una de las cuestiones que es importante desde lo programático es la proporción entre espacio público y espacio privado. Por ejemplo, si nosotros sacamos que de la superficie a utilizar el 80% es privado y el 20% es espacio público, mercado total. Es especulativo. Si nosotros tenemos que un 80% de espacio público y un 20% se comercializa, y dentro de ese 20 no todo se comercializa porque hay equipamientos públicos también, bueno, tiene un fin más social. Entonces, esas grandes decisiones definen el perfil de una intervención. Por eso te ha puesto algunos numeritos ahí con ese fin. Bien, y la última pregunta que les dejo. ¿Es posible pensar un proyecto definitivo? ¿Por qué me pregunto esto? Porque en realidad estamos diciendo que estamos haciendo un sector de ciudad. Puerto Madero arranca en 1990 la idea de llevarlo a cabo. Y hoy en día todavía se sigue construyendo. Lleva más de 30 años Puerto Madero. Son intervenciones que perduran en el tiempo, que no lo vamos a hacer de hoy para mañana. Con lo cual, pensar un proyecto de esta naturaleza en el contexto actual, de incertidumbre, de que el cambio cambia, de los avances tecnológicos, de que las sociedades cambian. Hoy estamos hablando de la Z. Sociedad actual es la Z. Los millenniums ya quedaron, los alfa quedaron, hoy son los Zetas. Entonces, ¿cómo pensar la ciudad de los Zetas? ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy los Zetas? ¿Cómo viven los Zetas? ¿Cómo va a ser la movilidad del futuro? ¿Vamos a seguir haciendo estacionamientos, playa de estacionamiento? ¿Cómo es? No puedo pensar en un proyecto urbano con la mirada del hoy, porque ya es viejo. Para eso hay que estudiar las transformaciones que se vienen dando e idear un escenario futuro de mediano y largo plazo con otra movilidad sustentable, no contaminante, con otras necesidades y hábitos y formas que tienen la juventud, los Zetas hoy de vivir, que es distinta a la que yo tenía, digamos. Hoy, por ejemplo, los Zetas, nadie quiere casi manejar, no les interesa manejar a los Zetas.
sea, no les parece. Hoy los Zetas no quieren tener hijos prácticamente. Tienen esa mentalidad, ni de ir de casarse. Ellos viven su vida. Hoy los Zetas viven que hoy estoy acá, mañana estoy allá y viven globalmente. No es como que yo de Ayacucho me vine hasta acá y todo un logro venir a La Plata y me doctoré en Buenos Aires. ¡Oh! Un logro lo mío. Hoy los Zetas tienen amigos y se conectan y mañana están, hoy trabajan acá, mañana se van a España y mañana están en Sudáfrica. O sea, tienen otra dinámica, tienen otra forma de vivir. Bueno, hay que imaginar un sector de ciudad para una sociedad del futuro, no para la actual. Arranco con la actual, pero estos proyectos van a tener una transformación en el tiempo. Por eso, esta cuestión de que Laura habla de los escenarios, las simulaciones y las distintas formas de pensar el futuro. ¿Mm? Eso nada más. Creo que termino. La bibliografía, para aquel que quiere profundizar, y les dejo las preguntas. Estas serían las preguntas que le dejo, que si ustedes las responden, ya tienen el programa estudiado. Ya tienen este punto del programa bien contestado. Para el final estoy hablando, ¿no? Creo que nada más. Y disculpen si se me hizo largo, porque muchos se levantaron. Ahora no me tengo que equivocar, ¿eh? Dejar de grabar, ¿no? ¿Cómo es ahora? Esto se va a grabar solo una vez que dejar de Dejar de compartir. Cierro acá. Sí. Finalizar reunión.